Mi nombre es Samuel. Hubo un invierno, el de 1878, en que la nieve casi me lleva por delante, pero en su lugar me dejó en la puerta de la única persona que podía salvarme o condenarme para siempre. Aquella noche conocí el verdadero significado del miedo, y también el de la valentía, en el rostro de una mujer que tenía más razones para dejarme morir que para arrastrarme hasta su fuego. A veces, la vida te pone en manos de un extraño y te obliga a confiar. Escucha mi historia hasta el final y dime, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? Y dime también desde qué ciudad me escuchas, necesito saber que no estoy solo en esto. Si quieres oír más historias del viejo oeste como esta, suscríbete al canal. La ventisca aullaba como una bestia herida contra los delgados muros de la cabaña. Llevaba 2 días así, enterrando el pequeño asentamiento de Redemption Creek en Montana, bajo un manto blanco y silencioso que parecía querer borrarlo del mapa. Dentro, el mundo de Elena Vargas se había reducido al crepitar de la leña en el hogar, al olor a pino, y a la respiración tranquila de su hijo de 8 años, Tomás, que dormía acurrucado bajo una manta raída. El viento era un recordatorio constante de su aislamiento, de lo frágil que era aquella burbuja de calor en mitad de la nada helada. Entonces, justo cuando la tormenta alcanzaba su clímax, un golpe sordo y pesado resonó en la puerta. No fue un llamado, fue el sonido de un cuerpo rindiéndose contra la madera, un peso muerto que la furia del viento casi se tragó. Tomás se despertó de golpe, sus ojos fijos en la puerta, y el silencio que siguió al golpe fue más aterrador que el propio estruendo. Elena se quedó inmóvil, con el corazón martilleándole en la garganta. Su primer instinto fue el de una loba protegiendo a su cachorro, ignorarlo. Nadie bueno podía estar ahí fuera en una noche como esa. Podía ser un forajido desesperado, un animal salvaje o peor aún, nada, solo una jugarreta del viento que alimentaba sus miedos. Pero el silencio persistía, pesado y expectante. Miró a Tomás, cuyo rostro reflejaba su propio terror, y supo que no podía quedarse sin hacer nada. La memoria de su difunto marido, que habría salido sin dudarlo, la empujó a levantarse. Con manos temblorosas pero firmes, se acercó a la puerta, deslizó el pesado travesaño de madera y tiró de ella. Una ráfaga de viento helado y nieve cegadora invadió la estancia, apagando casi por completo la luz de la lámpara y trayendo consigo el olor metálico de la muerte. A sus pies, desplomado en el umbral, yacía el cuerpo de un hombre. Estaba cubierto de nieve, su rostro pálido y amoratado por el frío extremo, y por un instante Elena pensó que ya era tarde. Pero entonces vio un leve vaho escapar de sus labios agrietados. Estaba vivo. Con una fuerza que no sabía que poseía, se aferró a su pesado abrigo de lana y lo arrastró hacia el interior, luchando contra la inercia de su peso y la presión del viento que intentaba volver a entrar. Tomás, paralizado en un rincón, observaba la escena con los ojos muy abiertos. Con un último y agónico esfuerzo, Elena logró cerrar la puerta, dejando fuera a la tormenta pero encerrándose con una amenaza desconocida. El hombre yacía ahora inerte sobre su suelo de madera, un extraño que había traído la violencia del mundo exterior a su único refugio. Mientras el calor del hogar comenzaba a derretir la nieve que lo cubría, Elena se arrodilló a su lado. Su intención era solo comprobar si respiraba con normalidad, pero al apartar el abrigo empapado, sus dedos se toparon con algo húmedo y pegajoso que no era agua derretida. Apartó la tela con brusquedad, y la tenue luz de la lámpara reveló una mancha oscura que se extendía por su costado. Era sangre. Una herida de bala, mal curada y a punto de infectarse. El pánico, frío y afilado, la atravesó. Aquel hombre no era un simple viajero perdido en la tormenta. Era un problema, uno que llevaba plomo en el cuerpo, y cuyo pasado fuera cual fuese, acababa de irrumpir violentamente en su vida y en la de su hijo. Afuera, la ventisca seguía rugiendo, atrapándolos a los tres en aquella pequeña cabaña, en un silencio cargado de miedo, incertidumbre y una decisión imposible. El hombre que Elena había arrastrado desde el umbral de la muerte no era un desconocido cualquiera, aunque en Redemption Creek nadie supiera su nombre. Se llamaba Samuel Kane, y su vida había sido una larga y silenciosa rebelión contra el destino que le había sido asignado al nacer. No provenía de la pobreza ni del hambre, sino de todo lo contrario. Creció a la sombra de un imperio de ganado, el hijo menor de Bartholomew Kane, un hombre cuya reputación se extendía por 3 territorios como una mancha de aceite, implacable, poderoso y tan frío como el hierro de marcar que llevaba su inicial. Para Bartholomew, el mundo era un tablero de juego, y las personas, desde sus peones hasta sus propios hijos, eran piezas que mover para asegurar su victoria. La casa de su infancia no era un hogar,
sino una fortaleza de piedra y madera oscura, un lugar donde el silencio pesaba más que cualquier conversación. Las risas eran escasas, y el afecto se medía en hectáreas de tierra o cabezas de ganado. Samuel aprendió pronto que el amor de su padre era condicional, una recompensa por la obediencia y la ambición. Pero había habido una fuente de calor en aquel desierto emocional, su madre. Era una mujer de gestos suaves y voz tranquila, que le enseñó a leer las estrellas y a encontrar la belleza en las cosas que no tenían precio. Ella fue quien le regaló el reloj de bolsillo de plata, poco antes de que una fiebre se la llevara, diciéndole que el tiempo de un hombre honrado era su posesión más valiosa. Cuando su madre murió, la última luz de la casa de los Kane se extinguió para siempre. Samuel, entonces un muchacho, se quedó solo frente a la abrumadora presencia de su padre, un hombre que despreciaba lo que consideraba la debilidad de su hijo. Su sentido de la justicia, su compasión por los hombres que trabajaban para ellos, su reticencia a tomar lo que no era suyo por la fuerza. Bartholomew quería forjar en él una copia de sí mismo, un heredero digno de su crueldad, pero cada intento solo conseguía que Samuel se aferrara con más fuerza al recuerdo de su madre y a los valores que ella le había inculcado. La primera gran grieta entre padre e hijo se abrió durante una sequía terrible. Bartholomew vio la desgracia de los rancheros vecinos no como una tragedia, sino como una oportunidad. Desvió el curso de un arroyo que compartían, condenando los pastos y el ganado de familias más pequeñas para asegurar la prosperidad de su propio rancho. Samuel, que entonces tenía apenas 20 años, lo confrontó. Vio en los ojos de su padre no malicia, sino una lógica fría y calculadora que le heló la sangre. El mundo es para los fuertes, hijo. Los débiles alimentan a los fuertes. Es la única ley que importa, le dijo Bartholomew, y en esa frase Samuel comprendió que nunca podría ser el hombre que su padre esperaba. Por un tiempo, intentó encontrar su propio camino dentro de aquel mundo. Se enamoró, o creyó hacerlo, de una mujer llamada Beatriz, la hija de otro terrateniente poderoso. Su cortejo fue una sucesión de bailes organizados y paseos vigilados. Pero en los momentos robados, bajo la inmensidad del cielo de Montana, Samuel le habló de un sueño distinto. Un rancho más pequeño. Un lugar construido con sus propias manos, regido por la equidad y no por la avaricia. Beatriz parecía escucharle, sus ojos brillando a la luz de la luna, y él se permitió creer que había encontrado a alguien que compartía su anhelo de una vida más auténtica. Le prometió que construiría ese futuro para ellos. En un puesto de la feria del condado, le compró un simple broche de plata con forma de alondra, un pájaro que, según le dijo, cantaba más dulcemente al amanecer. Será el símbolo de nuestro nuevo comienzo, le susurró, y ella lo aceptó con una sonrisa, que él confundió con una promesa. Durante meses, vivió aferrado a esa esperanza, la idea de que el amor podría ser un refugio contra la ambición desmedida que lo rodeaba, una razón para finalmente romper los lazos que lo ataban a su padre. La ruptura llegó de forma tan predecible como dolorosa. Cuando Samuel finalmente le comunicó a Beatriz su decisión irrevocable de abandonar el rancho de su padre y empezar de cero, con poco más que sus manos y su nombre, la expresión de ella cambió. El brillo en sus ojos se apagó, reemplazado por un cálculo frío que le recordó demasiado a su padre. Ella eligió la seguridad del imperio Kane sobre la incertidumbre de un sueño. No puedo construir una vida sobre una fantasía, Samuel, le dijo, devolviéndole el broche de la alondra. La pieza de plata se sintió pesada y fría en su mano, un símbolo no de un nuevo comienzo, sino de un amargo final. Aquella traición, más que cualquier disputa con su padre, lo endureció. Le enseñó que la lealtad y el amor a menudo se vendían al mejor postor, y que las promesas hechas bajo la luna eran tan frágiles como el cristal. Se volvió más reservado, más cauto, construyendo un muro alrededor de su corazón no por falta de sentimiento, sino por un miedo profundo, a que volviera a ser pisoteado por la ambición de otros. Aprendió a encontrar consuelo en el trabajo duro, en la compañía silenciosa de sus caballos, y en la vasta soledad de la tierra, que al menos era honesta en su dureza. El día que se marchó de casa, la confrontación con su padre fue breve y cortante. No hubo gritos, solo el desprecio helado de Bartholomew. Vete entonces. Ve a jugar al ranchero honrado. Cuando el mundo te devore, no vuelvas arrastrándote. Le espetó, dándole la espalda. Samuel no respondió. Simplemente montó su caballo y cabalgó hacia el oeste,
sin mirar atrás, llevando consigo solo sus ropas, un poco de dinero y el reloj de plata de su madre en el bolsillo. Aquel reloj se convirtió en su brújula moral, un recordatorio constante del tipo de hombre que quería ser. Encontró una tierra fértil y olvidada, cerca de las montañas, y comenzó a construir su rancho desde los cimientos. Cada poste que clavaba, cada cabeza de ganado que compraba con el sudor de su frente, era un acto de desafío. A diferencia de su padre, trataba a sus pocos vaqueros como socios, no como siervos. Compartía su mesa con ellos, escuchaba sus problemas y pagaba un jornal justo. Los rancheros vecinos, al principio desconfiados, pronto vieron que Samuel Kane era un hombre de palabra. Alguien que respetaba a los linderos y ofrecía ayuda sin pedir nada a cambio. Por primera vez en su vida, se sintió orgulloso no de su apellido sino de su propio trabajo. Pero la sombra de Bartholomew Kane era larga. La tierra que Samuel había elegido, sin saberlo, se interponía en los planes de expansión de su padre. Primero llegaron las ofertas de compra, educadas pero insistentes, que Samuel rechazó. Luego, la presión sutil. Sus rutas de suministro se cortaban misteriosamente, sus compradores se echaban atrás en el último momento. Samuel sabía que era obra de su padre, una forma de recordarle que no podía escapar de su influencia, que el mundo seguía siendo su tablero de juego. La herida de bala en su costado era la culminación de esa guerra silenciosa. No había sido un atraco de forajidos en un camino solitario, como Elena podría haber supuesto. Había sido una advertencia, de dos hombres a sueldo de su padre, un mensaje claro para que abandonara su tierra, o se atuviera a las consecuencias. Había logrado escapar de ellos, malherido, cabalgando a ciegas en la ventisca que se avecinaba, hasta que su caballo se desplomó y él siguió a pie, movido por pura terquedad, hasta que su cuerpo se rindió en la puerta más cercana. Ahora, mientras yacía en aquel catre improvisado, a la deriva entre el dolor y la consciencia, los fantasmas de su pasado se agolpaban en su mente. Veía el rostro calculador de Beatriz superpuesto al de su padre, y luego veía el de Elena. Una mujer que luchaba con una dignidad silenciosa, que lo había salvado sin pedir nada, que defendía a su hijo con la ferocidad tranquila de una loba. En ella no había rastro de la codicia que había envenenado su mundo. Había algo más, algo que él creía perdido para siempre, una fortaleza forjada en la pérdida, no en el poder. Su mayor temor, mientras sentía el calor del fuego y oía la respiración tranquila de Tomás, no era morir a causa de la herida. Era el miedo paralizante de haber traído su guerra a la puerta de la única persona que le había mostrado una bondad incondicional en años. Sabía que la presencia de un Kane, cualquier Kane, atraía problemas como la carroña atrae a los buitres. Proteger a Elena y a su hijo significaba mantener su identidad en secreto, pero ese silencio se sentía como una traición en sí misma. El hombre que había huido de un reino para construir una vida honesta se encontraba ahora en la posición más irónica de todas. Su supervivencia dependía por completo de la caridad de una viuda que apenas tenía para alimentar a su propio hijo. En la oscuridad de la cabaña, con el aullido del viento como única compañía para sus pensamientos, Samuel palpó el contorno del reloj de plata a través de la tela de su abrigo. El tiempo de un hombre honrado, le había dicho su madre. Se preguntó si aún le quedaba tiempo para demostrar que lo era, o si su pasado ya lo había condenado a él y a cualquiera que tuviera la mala fortuna de cruzarse en su camino. La nieve se retiró lentamente, como una marea blanca que descubre un mundo maltratado pero vivo. El invierno amainaba, y con él, la excusa de la tormenta que nos mantenía prisioneros se desvaneció. Yo ya podía moverme, mi herida era una cicatriz tirante en lugar de una boca abierta, pero no tenía a dónde ir. Y así, sin palabras, sin un acuerdo formal, comenzó un nuevo tipo de convivencia. Yo reparaba el techo del cobertizo que la nieve había hundido, reforzaba las vallas que el viento había derribado, y a cambio, encontraba un plato caliente en la mesa y un catre junto al fuego. La urgencia de la supervivencia había dado paso a una rutina silenciosa, una en la que cada gesto no dicho pesaba una tonelada. Ya no éramos un herido y su salvadora, sino un hombre y una mujer compartiendo un espacio demasiado pequeño para tantos secretos. El deshielo nos devolvió al mundo, y el mundo no tardó en devolvernos su juicio. La primera vez que acompañé a Elena al almacén de Redemption Creek, sentí las miradas como si fueran piedras. El pueblo, que hasta entonces había tratado a la pobre viuda Vargas con una mezcla de lástima y respeto distante, ahora la observaba con una curiosidad afilada y maliciosa. Las mujeres interrumpían sus conversaciones cuando nos acercábamos, y los hombres me medían de arriba a abajo, con esa expresión que reserva un ranchero para un caballo de procedencia dudosa.
Vi cómo la espalda de Elena se enderezaba un poco más, cómo su barbilla se alzaba en un gesto de desafío mudo. Pero también vi el leve temblor en sus manos al coger la harina. Yo no era una ayuda, era una carga para su reputación, una mancha en la vida honorable que tanto se esforzaba por mantener. Aquel juicio externo removió nuestros miedos internos, los que guardábamos con más celo. Para Elena, mi presencia constante era un fantasma de dos caras. Por un lado, la comodidad de no estar completamente sola contra el mundo. Por otro, el recuerdo punzante de lo que había perdido y el terror a volver a sentirlo. Podía ver en sus ojos el miedo a depender de alguien que, como su marido, podía serle arrebatado por el destino. Para mí, aquella paz doméstica, el olor a pan recién hecho, y el sonido de la respiración de Tomás por la noche, era una tentación peligrosa. Me recordaba a Beatriz, a la promesa de un hogar que se convirtió en cenizas. Temía ofrecerle a Elena cualquier cosa, por pequeña que fuera, porque sabía que mi pasado tenía la costumbre de quemar todo lo que tocaba. Una noche, mientras Tomás dormía profundamente y el único sonido era el crepitar de la leña, sentí la necesidad de contárselo todo. Las palabras sobre mi padre, sobre la tierra, sobre por qué llevaba un agujero de bala en el costado se agolparon en mi garganta. La vi a la luz del fuego, remendando una de mis camisas, con una concentración que parecía alejarla de todo lo demás. El momento era tan tranquilo, tan frágil, que sentí que mi verdad lo destrozaría como un martillo sobre un cristal. Así que me callé. Gracias por el remiendo, fue todo lo que dije. Ella asintió sin levantar la vista, pero el silencio que vino después fue diferente. Era un silencio que reconocía una oportunidad perdida, una puerta que se había cerrado suavemente entre nosotros. La necesidad de contribuir, de no ser solo una boca más que alimentar, me pesaba. Empecé a tallar pequeñas figuras de animales con trozos de madera, una habilidad que había aprendido en los largos inviernos de mi juventud. Tenía la intención de venderlas en el pueblo vecino, y con el dinero, comprarle a Elena un hacha nueva. La suya era vieja, con el mango astillado, y verla luchar para cortar la leña era un reproche silencioso a mi inutilidad. Planeé el viaje, pero justo la víspera, el cielo se abrió, y una tormenta de primavera convirtió los caminos en un lodazal intransitable. La reunión con el comprador se canceló. El hacha nunca fue comprada. Y aquel gesto de gratitud, aquella forma de decirle gracias por salvarme la vida, se quedó atrapado en mi interior, otra deuda sin pagar. El pequeño Tomás era un guardián silencioso del pasado de Elena. A menudo se sentaba en un rincón, trabajando un trozo de madera con el cuchillo de tallar que había pertenecido a su padre. Era una reliquia, un vínculo tangible con el hombre al que apenas recordaba. Un día, vi que sujetaba el cuchillo de una forma que podía hacerle daño, y me acerqué con la intención de enseñarle un agarre más seguro. Si lo sujetas así, empecé a decir, el corte será más limpio. El niño retiró la mano bruscamente, sus ojos oscuros llenos de una desconfianza feroz. Mi padre no lo hacía así, sentenció, y en esas 6 palabras había un muro infranqueable. Yo era un extraño, un usurpador, y cada intento de acercarme solo servía para recordarle a él, y a mí, que yo no pertenecía a aquel lugar. La soledad y el aislamiento me empujaron a hacer algo estúpido. Escribí una carta a Jedediah, mi capataz, el único hombre en mi rancho en el que confiaba ciegamente. Le preguntaba por el ganado, por la tierra, y le advertía que tuviera cuidado. No entré en detalles sobre mi paradero, pero el simple hecho de poner aquellas palabras en papel, hizo que la amenaza de mi padre se sintiera más real, más cercana. Sostuve la carta sellada durante días, buscando una forma de enviarla que no atrajera la atención sobre Redemption Creek. Al final, una noche, la arrojé al fuego. Ver cómo las llamas consumían el papel, fue como admitir mi propia derrota. Estaba solo, completamente aislado, y mi intento de conectar con mi antigua vida solo servía para poner en peligro la nueva. Con la llegada de la primavera, el pueblo organizó un baile en el granero recién reconstruido de los Miller. Fue un soplo de vida en la comunidad, una promesa de normalidad. Por un instante, me permití la fantasía de invitar a Elena. Me la imaginé con un vestido sencillo, con una sonrisa en el rostro que no estuviera teñida de cansancio o preocupación. Pero la realidad era otra. Los murmullos en el pueblo habían hecho su trabajo. La señora Gable, una vecina que solía traerle a Elena restos de tela para sus remiendos, dejó de visitarla.
La invitación al baile, que se extendía de palabra a todas las familias, nunca llegó a nuestra puerta. No fue un rechazo directo, sino algo peor. Una exclusión silenciosa. El mundo no se estaba abriendo para nosotros, se estaba encogiendo, dejándonos fuera de sus muros. En mi frustración, volví a la talla. Trabajé durante días en una pequeña figura, una alondra con las alas a medio desplegar, idéntica a la del broche que le había regalado a Beatriz hacía tanto tiempo. Quería dársela a Elena, no como una declaración de amor, sino como un símbolo de, no sabía muy bien qué, quizás de gratitud, o de esperanza. La pulí hasta que la madera quedó suave como la seda. Pero una tarde, al entrar en la cabaña, la encontré de pie junto a la ventana, mirando la línea de los árboles con una expresión de profunda preocupación en el rostro. En ese momento, entregarle un pájaro que simbolizaba un nuevo comienzo, me pareció la más cruel de las mentiras. Mi pasado no prometía comienzos, solo finales. Guardé la alondra en el fondo de mi zurrón, donde nadie pudiera verla. A partir de ahí, una distancia sutil pero palpable, se instaló entre nosotros. Seguíamos compartiendo el trabajo diario, las comidas silenciosas, pero el aire se había vuelto más denso. Los roces accidentales de nuestras manos al recoger la leña o al pasar el pan cesaron. Nos movíamos por la pequeña cabaña con una conciencia aguda del espacio del otro, como si una línea invisible hubiera sido trazada en el suelo de madera. Yo alargaba mis jornadas reparando las vallas más lejanas, y ella se refugiaba en su costura hasta bien entrada la noche. Éramos dos extraños viviendo bajo el mismo techo, cada uno a un lado de un abismo de palabras no dichas y miedos no compartidos. La amenaza abstracta que me atormentaba las noches se materializó en una tarde soleada. Un jinete solitario pasó por el camino principal de Redemption Creek. No se detuvo, ni siquiera miró hacia la cabaña de Elena, pero mi corazón dio un vuelco. Lo reconocí al instante. No era Fletcher, el capataz de mi padre, sino uno de los vaqueros más nuevos del rancho Kane. Su presencia en aquel rincón olvidado del mundo no era una coincidencia. Era un mensaje. Me habían encontrado. La búsqueda no había cesado, y la sombra de mi padre se cernía ahora sobre aquel pequeño refugio que había empezado a considerar un hogar. La guerra que creía haber dejado atrás había seguido mis huellas hasta la misma puerta de Elena. Mi comportamiento cambió de la noche a la mañana. Me volví más vigilante, más callado. Mis ojos no dejaban de escudriñar el horizonte, buscando cualquier señal de movimiento. Apenas dormía, y Elena debió de oírme levantarme en mitad de la noche para comprobar la tranca de la puerta. La tensión que había sido un murmullo entre nosotros se convirtió en un grito silencioso. Ella no preguntaba, y yo no ofrecía explicaciones, pero el secreto palpitaba en el aire, cargado y peligroso. Podía ver el miedo crecer en sus ojos, un miedo que ya no era por mí, sino por su hijo. Sabía que yo estaba ocultando algo, algo que había traído el peligro a su puerta. Una noche, incapaz de soportar el encierro, salí a tomar el aire. La luna era un disco pálido en un cielo lleno de estrellas. Elena me siguió. Se detuvo a unos pasos de mí, su figura recortada contra la luz cálida de la cabaña. «Samuel, ¿qué está pasando?», preguntó, su voz apenas un susurro en la quietud de la noche. Era el momento. La oportunidad de decirle la verdad, de descargar el peso de mi apellido, y de las decisiones de mi padre. Me giré para mirarla, la historia completa formándose en mi mente. Pero entonces, mi mirada se desvió hacia la ventana, hacia la silueta de Tomás durmiendo a salvo en su cama, y las palabras murieron en mi garganta. No podía arrojar esa oscuridad sobre su mundo. «Es solo una vieja cuenta pendiente», mentí odiándome por ello. «No tienes de qué preocuparte». La mentira quedó suspendida en el aire frío, más heladora que la propia brisa nocturna. Elena no me creyó, y su silencio fue más elocuente que cualquier acusación. En la decepción de su mirada, comprendí la magnitud de mi error. Al intentar protegerla con el silencio, solo había conseguido aislarla más, traicionar la frágil confianza que habíamos construido. Mi cobardía la había dejado sola con sus miedos, armada solo con una mentira que no podía consolarla. Lo vi con una claridad dolorosa. No podía seguir escondiéndome. Quedarme allí, un fantasma sin pasado, no era protegerla, era convertirla en un blanco. Tenía que tomar una decisión, y rápido. Irme para siempre o enfrentarme a mi pasado de una vez por todas. El tiempo del silencio se había acabado. Mi mentira se interpuso entre nosotros como una pared de hielo. Los días que siguieron a aquella noche estuvieron marcados por una cortesía forzada,
más dolorosa que cualquier grito. Elena se movía por la cabaña con una eficiencia silenciosa, evitando mi mirada, sus manos siempre ocupadas en alguna tarea que la mantenía a una distancia segura. Me pasaba el pan en la mesa sin que nuestros dedos se rozaran, y sus buenos días eran tan vacíos como el cielo antes de una tormenta. El calor del hogar ya no nos alcanzaba a los dos. Yo sentía el frío de su decepción en cada rincón, en cada silencio. Sabía que había roto algo, una confianza tan frágil y preciosa como una fina capa de escarcha, y no tenía ni idea de cómo repararla. El aire estaba cargado con todo lo que no decíamos, y la pequeña cabaña se había vuelto un espacio inmenso y solitario. La amenaza que yo tanto temía no llegó en la oscuridad de la noche, sino bajo el sol brillante de una tarde de principios de verano. Yo estaba en el lindero norte de la propiedad, reparando una sección de la valla que el invierno había vencido, cuando lo vi. Un jinete solitario avanzaba por el camino principal, no con la prisa de un viajero ni con la parsimonia de un vecino, sino con un propósito deliberado. Montaba un caballo negro, de pura raza, y su ropa, aunque cubierta por el polvo del camino, era la de un hombre que no conocía la necesidad. No era un forajido, ni un cazador de recompensas. Era algo peor. Era un hombre de mi padre. Mi sangre se heló en las venas. Me quedé inmóvil, con el martillo en la mano, viendo cómo se dirigía directamente hacia la cabaña, hacia Elena y Tomás. Cuando llegué, corriendo y con el corazón en la garganta, la escena en el interior de la cabaña me detuvo en seco. El hombre estaba de pie junto a la mesa, con el sombrero en la mano. Era Fletcher, el capataz principal de mi padre, un hombre cuya lealtad a Bartholomew Kane era tan inquebrantable como su falta de escrúpulos. Elena estaba frente a él, quieta como una estatua, con Tomás a su espalda, aferrado a su falda. El aire estaba cargado de una tensión que casi se podía cortar con un cuchillo. Fletcher no me había visto. Estaba hablando con Elena en un tono bajo y respetuoso, una cortesía que era más amenazante que cualquier grito. Señora Vargas, le oí decir, mi patrón el señor Bartholomew Kane, está muy preocupado por su hijo. Por Samuel. El nombre, mi nombre completo, resonó en el pequeño espacio como un disparo. Vi cómo los hombros de Elena se tensaban casi imperceptiblemente. Fletcher continuó, su voz suave y persuasiva. Le explicó que yo había tenido un desacuerdo con mi familia, que mi padre solo quería lo mejor para mí. Dijo que mi orgullo me estaba poniendo en peligro, y a quienes me rodeaban. Y entonces, con la calma de un hombre que juega una partida de ajedrez, puso su oferta sobre la mesa. No era una amenaza directa, era un soborno, envuelto en falsa preocupación. Le ofreció una suma de dinero, una cantidad que cambiaría su vida para siempre. Suficiente para comprar tierras, para mandar a Tomás a una buena escuela en el este, para no volver a pasar frío o hambre nunca más. A cambio solo tenía que hacer una cosa, convencerme de que volviera a casa. Pude ver la lucha en la postura de Elena, aunque no podía ver su rostro. Pude imaginar el torbellino en su mente. Aquel dinero no era solo una fortuna, era la seguridad, era el fin de la lucha diaria, de remendar ropa vieja, de estirar el estofado una noche más. Era un futuro para su hijo, un futuro que ella con todo su esfuerzo, nunca podría darle. Era la elección lógica, la sensata, la que cualquier madre en su posición habría tomado sin dudarlo. Por un instante eterno, el silencio se apoderó de la cabaña. Tomás seguía aferrado a ella, y yo, escondido tras la puerta entreabierta, sentía que el mundo entero se había detenido, esperando su respuesta. Era una tentación cruel, una prueba que yo nunca había tenido derecho a imponerle. Entonces, Elena levantó la cabeza. Su voz, cuando habló, no tembló. Era tan clara y firme como el agua de un arroyo de montaña. Señor Fletcher, dijo, y había un filo de acero en sus palabras. Agradezco la preocupación de su patrón. Hizo una pausa, y en esa pausa sopesó toda una vida. Pero el futuro de mi hijo no está en venta. Y el destino de Samuel le pertenece solo a él. No hubo más discusión. Sus palabras eran una puerta cerrada, una fortaleza inexpugnable. No había ira en su tono, solo una dignidad inmensa, una fuerza que yo apenas empezaba a comprender. Miró a Fletcher con una calma que lo desarmó por completo, la calma de alguien que ya ha perdido demasiado como para tener miedo de algo tan vulgar como el dinero. Fletcher pareció sorprendido por un segundo, pero recuperó la compostura rápidamente. Era un profesional. Asintió lentamente, una sonrisa casi imperceptible dibujándose en sus labios, como si admirara su temple o, simplemente,
la considerara una pieza más en un juego que aún no había terminado. Como desee, señora, dijo, y se puso el sombrero. Espero que no se arrepienta de su decisión. Con esa velada advertencia, se dio la vuelta y salió de la cabaña. Lo vi montar su caballo y alejarse por el mismo camino por el que había venido, dejando tras de sí solo una nube de polvo y una verdad que ya no podía ser enterrada. La paz de nuestro pequeño mundo había sido rota para siempre. Esperé a que el sonido de los cascos se desvaneciera por completo antes de entrar. Elena seguía de pie en el mismo lugar, de espaldas a la puerta, mirando el fuego como si las respuestas estuvieran en las llamas. El aire ya no estaba tenso, estaba quieto, pesado, como el momento de calma que precede a la ruptura de una presa. Sabía que no podía seguir huyendo. Me acerqué lentamente, el crujido de las tablas del suelo bajo mis botas sonando como una profanación. Ella no se giró. No necesitaba hacerlo. Sabía que yo había estado allí, que lo había escuchado todo. El tiempo de las mentiras y los silencios se había agotado. Finalmente, se volvió. Su rostro no mostraba ira ni miedo, sino un cansancio profundo, una decepción que me atravesó el alma. Sus ojos oscuros me examinaron, no al Samuel que había reparado su valla, sino a un extraño. Samuel Kane, dijo, pronunciando el apellido como si fuera una palabra extranjera, una maldición. Así que de eso estabas huyendo. No era una pregunta, era una afirmación. Y en esa simple frase, todo mi castillo de naipes se vino abajo. El hombre que había intentado construir con mis propias manos, el hombre honrado que quería ser, se desvaneció, dejando solo al hijo fugitivo de un tirano. Ya no tenía sentido ocultar nada. Las palabras salieron de mí como un torrente, una confesión largamente contenida. Le conté todo sobre mi padre, Bartholomew Kane, y su imperio construido sobre la ambición y la crueldad. Le hablé con acento agudo de su desprecio por la debilidad, de su lógica fría que convertía a las personas en peones. Le confesé que la herida de bala no había sido un accidente, sino una advertencia, un mensaje para que me doblegara. Y le expliqué por qué me había callado. Por vergüenza, por el miedo a que me viera no como el hombre que era, sino por el apellido que llevaba. Y sobre todo, por el deseo desesperado y egoísta de protegerla de ese mundo, un mundo que ahora había llamado a su puerta. Ella escuchó en silencio, su expresión impasible. No me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, el único sonido en la cabaña era el crepitar de la leña. Esperaba gritos, acusaciones, lágrimas. Pero no obtuve nada de eso. Su respuesta fue mucho peor. Lo que temías ya ha pasado, Samuel, dijo, su voz desprovista de toda emoción. Has traído tu guerra a mi puerta. No era un reproche, era la simple y llana verdad. Y esa verdad me golpeó con la fuerza de un puño. Al intentar protegerla, la había convertido en un objetivo. Mi presencia en su vida no era un refugio, era una sentencia. En ese momento, solo vi una salida. Una única forma de enmendar el daño que había causado. Tenía que irme. Tenía que alejar la sombra de mi padre de ella y de Tomás. Era lo único honorable que me quedaba por hacer. Sin decir una palabra más, me di la vuelta y empecé a recoger mis escasas pertenencias, la camisa remendada, el pequeño zurrón, la figura de la alondra que nunca le di. Mis movimientos eran mecánicos, impulsados por una resolución sombría. Me iré al amanecer, le dije, sin atreverme a mirarla. Él no volverá a molestaros. Creía en mi ceguera, que la huida era un acto de valor. Estaba a punto de coger mi abrigo del perchero cuando sentí su mano en mi brazo. Era un toque ligero, pero me detuvo en seco. Me giré, confundido. Elena estaba de pie frente a mí, y en su otra mano sostenía algo. Era el cuchillo de tallar de su difunto marido. La herramienta que era una reliquia. El símbolo de su pasado, de su supervivencia. El cuchillo que Tomás protegía con tanto celo. Me lo tendió, su mirada fija en la mía, intensa y llena de un significado que me costó comprender. Lo tomé, y el mango de madera pulida se sintió cálido y sólido en mi palma. El peso del cuchillo era el peso de una decisión. Mi marido construyó esta casa con sus manos, dijo Elena, su voz ahora vibrante, llena de una fuerza renovada. Y murió intentando defenderla solo. No voy a cometer el mismo error 2 veces. Sus palabras no eran una declaración de amor, eran algo mucho más profundo. Eran una declaración de guerra. Una declaración de alianza.
Estaba eligiendo la incertidumbre a mi lado por encima de la seguridad sin mí. El cuchillo en mi mano se sintió más pesado que cualquier arma que hubiera empuñado jamás. No era una invitación a luchar por ella, sino con ella. Elena no me pidió que me quedara. Me dio una razón para hacerlo. Miré el cuchillo, luego la miré a ella, a su rostro decidido, y después a Tomás, que nos observaba desde el rincón con unos ojos que ya no eran de recelo, sino de una incipiente comprensión. La soledad que me había acompañado toda mi vida, comenzó a disiparse, reemplazada por algo nuevo y aterrador: la responsabilidad. «Esta es tu casa ahora», sentenció Elena, y esas palabras sellaron mi destino, no con una orden, sino con una oferta: «Quédate y lucha por ella, con nosotros». En ese instante, dejé de ser Samuel Kane, el hijo fugitivo, y me convertí simplemente en Samuel, un hombre con un hogar que defender. La decisión ya no era mía, era nuestra, y por primera vez, en mucho tiempo, no sentí miedo. Sentí el filo de la esperanza. La lucha no había terminado, apenas había comenzado. Pero ya no la enfrentaría solo. La decisión que tomamos aquella noche no fue una de guerra, sino de construcción. El cuchillo en mi mano no era una llamada a las armas, sino a las raíces. Comprendí, gracias a la claridad en los ojos de Elena, que enfrentarse a mi padre no significaba igualar su violencia. Luchar contra él era demostrar que su mundo, basado en el miedo y el aislamiento, era frágil. La verdadera fuerza no estaba en derribar, sino en edificar algo tan sólido y tan honesto, que su codicia no pudiera encontrar una grieta por la que colarse. Nuestro plan no se forjó con pólvora, sino con tierra, madera y confianza. Decidimos no huir, ni escondernos. Decidimos convertir aquella pequeña cabaña y su pedazo de tierra en una fortaleza, no de piedra sino de comunidad. La justicia que buscábamos no llegaría con un disparo, sino con el lento y terco crecimiento de la vida. Al día siguiente, no ensillé mi caballo para la fuga, sino para un viaje a la oficina territorial de Mile City. Con el poco dinero que me quedaba, no compré munición, sino que registré oficialmente la propiedad a nombre de Elena Vargas, añadiendo la parcela contigua. Cada firma en aquel papel era un ladrillo más en nuestro muro. Después, visité uno por uno a los rancheros de la zona, los mismos hombres que me habían mirado con recelo en el pueblo. No les hable con acento agudo de mi padre ni de batallas, les hable con acento agudo de agua. Les propuse crear una pequeña cooperativa para gestionar el acceso al arroyo que todos compartíamos, y abrir una nueva ruta de ganado hacia el norte, evitando los mercados que mi padre controlaba. No pedí ayuda para luchar, ofrecí una manera de prosperar juntos. Elena, a mi lado, no hablaba, pero su presencia serena y su reputación intachable eran mi mejor aval. Al principio, la desconfianza era un muro de hielo, me veían como el hijo de Kane, una serpiente con una piel diferente. Pero las semanas pasaron, y yo no me comporté como tal. Trabajé con ellos, reparando sus vallas, compartiendo mi conocimiento sobre el ganado, sudando bajo el mismo sol. Comieron en nuestra mesa, y vieron que la comida de Elena, aunque humilde, siempre se compartía. Vieron a Tomás, que poco a poco perdía el recelo, y empezaba a jugar con sus hijos. El juicio del pueblo no desapareció, pero cambió de forma. Los susurros maliciosos se convirtieron en un murmullo de curiosidad, y luego en un respeto a regañadientes. Ya no éramos la viuda y el forastero, éramos los Vargas, una familia que se negaba a ser barrida por el viento. Los meses se convirtieron en estaciones. Los hombres de mi padre no volvieron. Sabía que nos observaban desde la distancia, pero lo que veían ya no era un blanco fácil. No veían a una viuda aislada y a un hombre herido. Veían una propiedad legalmente registrada, unida por un acuerdo de agua a otras 5 familias. Veían una pequeña comunidad que había encontrado una fuerza inesperada en la unión. Atacarnos ya no era aplastar a un insecto, era patear un hormiguero. Y mi padre, en su fría lógica, sabía que no merecía la pena. Nuestra victoria no fue un estruendo, sino el silencio de su retirada. La justicia fue el sonido del martillo construyendo un nuevo granero, el murmullo de las conversaciones en nuestro porche al atardecer, la risa de Tomás corriendo por un campo que ahora era suyo sin miedo. Una tarde de otoño, mientras el sol se ponía tiñendo de oro las colinas, Elena y yo estábamos sentados en el porche. El aire ya no olía a miedo, sino a heno recién cortado y a tierra húmeda. Tenía en mis manos el cuchillo de su marido, y con él terminaba de tallar una pequeña figura. No era un pájaro con las alas a medio desplegar, sino algo más sólido, más real. Cuando terminé, se la entregué a Elena. Era una casa diminuta, con su puerta y su chimenea.
Ella la tomó, sus dedos rozando los míos, y en su mirada vi todo lo que no necesitábamos decir. No habíamos encontrado un final de cuento sino algo mucho más valioso, un comienzo real, forjado con cicatrices y coraje. Habíamos elegido el camino más difícil pero nos había llevado a casa. La vida, con toda su dureza, había seguido adelante, no perfecta, pero sí con una dignidad inmensa y silenciosa. Si conoces a alguien que sentiría esta historia en su corazón, comparte este vídeo, y suscríbete para más historias de amor, coraje y dignidad en el Viejo Oeste.